Sí. Buenos días. Con un cierto retraso vamos a empezar esta paralela, concretamente sobre dependencia y nuevos modelos familiares, empresa y dependencia y ley de dependencia. Un tema más de actualidad como este no es difícil encontrar. Estamos en este país inmersos en una ley que no creo exagerar si digo que es la más importante de los últimos 20 años, desde la famosa Ley de Sanidad. Es una ley imprescindible, es un tema que está ahora mismo encima de la mesa. Estamos en este país inmersos con una problemática importante de coordinación de las distintas administraciones, pero por fin llega a España un tema como el de la dependencia, en el que los países del centro y del norte de Europa nos sacaban una gran distancia en políticas sociales. Esta pata del estado del bienestar que nos faltaba desarrollar, estamos en pleno proceso de aplicación y, bueno, pues lo único desear que llegue a buen puerto, que no haya piedras en el camino, como de hecho está habiendo en algunos casos, lamentablemente por problemas políticos, más por electoralismo que por otros motivos, y esperar que en los próximos años se cumpla todo aquello que marca la ley, porque va a beneficiar yo creo que nos va a beneficiar a todos, pero en un primer lugar a aquellas familias más necesitadas que tienen una persona, un ser querido dependiente en su casa. Vamos a pasar directamente a los ponentes por problemas de tiempo. En primer lugar, va a intervenir Sarah Harper. Es profesora de la Universidad de Oxford y directora del Institute of Aging de la misma universidad. Es experta en el análisis de las implicaciones sociales de las personas de edad avanzada, haciendo especial hincapié en el periodo que va desde los últimos años de la carrera profesional hasta la jubilación. En la actualidad es directora del Aging Workforce Program, el programa sobre los trabajadores de avanzada edad, y del Impact of Migration on Families, el programa sobre el impacto de la migración en las familias. Recientemente ha finalizado un estudio sobre la extensión o el alargamiento de la vida laboral de las personas de edad avanzada. Con anterioridad ha sido profesora de políticas públicas de la Universidad de Chicago, donde continúa siendo investigadora del Center of Demographics and Economics. Sara, cuando quieras. Thank you very much. Muchas gracias. Realmente no sé cómo empezar. Bien, funciona. Es estupendo estar aquí en España. No hablo nada de español, así que lo siento mucho. Voy a dar mi ponencia en inglés y quiero hablar de algo que me parece es clave para poder entender cuál es el futuro del trabajo, de las comunidades y de las familias. Es la población y el envejecimiento de esa población. Y espero poder hacer esta mañana o esta tarde ya es enseñarles que tenemos que tener en cuenta el todo de lo que está pasando. No podemos centrarnos solamente en el trabajo o en la familia. Tenemos que mirar todo el contexto, porque hay un cambio fundamental en nuestra sociedad y esto va a tener implicaciones en el mundo del trabajo, las familias y las comunidades en todo este siglo. Una de las cosas que ha identificado las Naciones Unidas son 3 retos principales para la población del siglo XXI. En primer lugar, el cambio climático global. Creo que ese es el reto principal, pero no voy a hablar de esto. En tercer lugar, es el terrorismo global. Y aquí en Madrid, al igual que lo somos en el Reino Unido, somos muy conscientes de los temas relacionados con eso. Y en segundo lugar, es el envejecimiento de la población. En el siguiente siglo, esto va a transformar nuestras sociedades. Y
esto es una estadística increíble, porque en el año 2030 la mitad de la población del mundo occidental va a tener más de 50 años, con una expectativa de vida de otros 40 años por encima de los 50 años. Así que la mitad de la población va a tener entre 50 y 90 años. Esto no tiene precedentes y vamos a tener que adaptarnos rápidamente en todas las instituciones, el trabajo, la familia, la educación, asistencia, sanidad, todo va a ser afectado por el hecho de que la mitad de la población va a tener más de 50 años. Al mismo tiempo, una cuarta parte del mundo desarrollado va a tener más de 65 años y esta es la estadística a la que voy a volver. Una cuarta parte de Asia va a tener más de 60 años, porque lo que quiero transmitiros es que no solamente envejece Europa, sino todo el mundo, con la excepción de África subsahariana, que está envejeciendo. En mi ponencia quiero empezar enseñándoos algunas cifras de la población y luego quiero centrarme en las implicaciones de esto en las familias y luego quiero centrarme en las implicaciones de los que quieren conciliar trabajo y su vida personal. Este es un gráfico. ¿Dónde está el ratón? Bien. Bueno, este es un gráfico que nos demuestra el porcentaje de la población por encima de los 60 años. Es global. Si miramos el color verde, vemos que a mitad del siglo todos los países de la OCDE van a tener más del 30%, una tercera parte de la población por encima de los 60 años. Pero el resto del mundo, vamos a fijarnos en Latinoamérica o lo que está ocurriendo en el centro de Sahara, un 25%, una cuarta parte, y es solamente una pequeña parte del amarillo, que es África subsahariana, que va a tener menos del 20% por encima de los 60 años. Así que esta es la forma tradicional de reflejar estos datos. Vamos a centrarnos en el color verde. En 1950 a 2050 son cifras de las Naciones Unidas. Porcentaje de la población por encima de 60 años. Y en verde vemos 2050, el 2050. Eso es Europa. Y si nos fijamos en eso, podríamos pensar que es un problema de Europa. El 35% de la población de Europa va a tener más de 60 años. Pero si lo convertimos en cifras y miramos el año 2050, vemos que en la actualidad el color menos desarrollado, que en color morado-verde, ahí es donde van a estar las cifras. Va a haber 1.600 millones, 1,5 millardos de personas en Asia envejecidas. Y podemos hacer lo mismo con los años 80. El 10% de la población de Europa por el año 2050 va a tener más de 80 años. Y en cuanto a cifras, de nuevo, en verde, Asia, 250 millones de personas en Asia van a tener más de 80 años. No se trata de un problema de Europa, se trata de una transformación mundial y va a tener consecuencias para todos nosotros en Europa y en cómo trabajamos. Esto está ocurriendo porque la tasa de natalidad está bajando. En España sabréis que eso está disminuyéndose en España. Estas son cifras de la ONU. 1 a 7 es el número de hijos por cada mujer en edad fértil. Y vemos abajo que en Europa y en los países desarrollados esto ha bajado a menos de 3. 2,2 es la tasa de reemplazo y se prevé en el siglo que va a estar por debajo de esa cifra de reemplazo. Pero ¿qué está ocurriendo en verde clarito, arriba del todo? Eso es lo que está ocurriendo en los países menos desarrollados. ¿Qué país tiene menos hijos en el mundo? Pues la gente dice Italia o Grecia. Pues no, Hong Kong. Menos de un hijo por mujer en Hong Kong. En segundo lugar, Singapur. En tercer lugar, Corea. Entonces, en toda Asia no están teniendo hijos las mujeres. Y esa tasa de natalidad que se está reduciendo quiere decir que la fuente natural de inmigración está desapareciendo.